1133 capítulos que llevamos, este ha sido de lo mejor que hemos visto. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del capítulo 1133 del manga de One Piece. Un capítulo que para mí ha sido de lo mejor hasta el momento que tenemos después del time skip. Fíjate lo que te digo, ha sido desde la página 1 hasta la última página emotiva, nos ha puesto a todos nerviosos, nos ha dejado a todos en tensión y sobre todo nos ha dejado detalles muy importantes dentro del propio capítulo. Ha sido un capítulo de lo más completo. Y además, no ha habido ningún tipo de acción ni nada. Únicamente hemos visto a Robin desde pequeña, lo mal que lo ha pasado, esa persecución que le hicieron. Otra vez nos traen esos recuerdos cuando Saúl se despide de Robin huyendo de Ohara, en la que le dice, ahora estás sola, pero en algún futuro encontrarás unos nakamas. También vemos a su madre cuando le está diciendo que viva. Eso también nos recuerda a aquel momento en el que vimos en Enies Lobby, cuando dice que quiere vivir, se lo dice a Luffy. Ha sido un capítulo súper emotivo desde el principio. Luego también ese momento en el que nos pone la biblioteca del búho, algo muy importante, porque Saúl también está interesado en compartir esto con Robin. Y esto podría ser información del siglo vacío, que también la vamos a tener seguramente en Elbaf. También ese encuentro de nuevo que hemos visto entre Luffy y Harrudin diciendo que son sus subordinados y una vez más volvemos a ver a Luffy repitiendo que no quiere tener subordinados. Es algo muy bonito porque son varios encuentros. Luego también cómo toda la tripulación de los Mugiwaras están deseando conocer a Saúl y sobre todo Luffy, que quiere darle las gracias al propio Saúl. Luego cuando se encuentran, que parece un encuentro al principio muy frío y es simplemente cómo nos va marcando Oda esa tensión y esos nervios que ambos se encuentran. De hecho, Saúl supuestamente estaba mareado y era porque no sabía cómo reaccionar ante Robin. Y luego una Robin también bastante tímida que no sabía casi ni siquiera qué decir. Y luego conforme se va dando esa conversación, cómo se van destensando cada uno de ellos y termina rompiendo esos nervios, termina ese capítulo en ese abrazo tan emotivo que nos han dado. Sin duda alguna ha sido de los mejores capítulos y además te trae los recuerdos, por ejemplo, de cuando llegue el momento en que Brook se encuentre con la Boom, por ejemplo. ¿Cómo serán esas raciones? A mí se me ha puesto la piel de gallina viendo este capítulo porque ha sido de lo mejor. Porque aquí además Oda ha ido sin rodeos. Directamente Oda nos ha puesto a Robin y a Saúl juntos. Cuando creíamos que se iba a dar casi por imposible o iban a tardar bastantes capítulos en salir o iba a tener muchas más complicaciones. No lo hemos visto así, al revés. Se han encontrado y ha sido bastante emotivo. En 1133 capítulos que llevamos, este ha sido de lo mejor que hemos visto. ¿Y tú? Cuéntame, ¿qué opinas? Recuerda activar esa campanita de notificaciones, suscribirte a nuestro canal y sobre todo dar un fuerte like. Nos vemos para la siguiente. Somos el Camarote de Roger.